en persona, ¿no? Hicimos esta sesión en persona para los estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez Así es. y es un honor para mí también estar aquí. La presentación se llama Engaging the C-Level and Board of Directors with Cybersecurity. Uno de los retos grandes que tenemos los que estamos practicando ciberseguridad es cómo conectarnos con el negocio, cómo asegurar que nos ganamos el respeto y el apoyo de los diferentes ejecutivos de las organizaciones para las cuales trabajamos como directores de ciberseguridad, como CISOs, etcétera, y las juntas de directores, ¿no? Que finalmente el rol de CISO es un rol que cada vez se ve reportando más hacia las juntas de directores producto de la problemática de ciberseguridad. Pues vamos a hacer la sesión. Obviamente tiene mucho de mi punto de vista también, pero gran parte de la información que están viendo aquí es información que forma parte de un estudio realizado por Gartner acerca de cómo conectarse de mejor forma con el equipo ejecutivo de una organización y cómo hacer que la función de ciberseguridad se vuelva más una función de apoyo al negocio que una función que le juegan contra el negocio. Entonces vamos a ver como estas tres sesiones, ¿no? Information Security como un problema de la junta de directores en donde el CISO y los ejecutivos de ciberseguridad claramente son los facilitadores de ese proceso. Un overview hacia la tarea de Risk Management, que es una de las tareas principales de un CISO. Introducir el concepto de un framework de ciberseguridad. Si todos queremos tener un rol de alto nivel en la organización desde el punto de vista de ciberseguridad, los frameworks de ciberseguridad ayudan mucho a facilitar ese proceso y cómo reportarle a la junta directiva en la ejecución de ese roadmap de ciberseguridad. Voy a empezar inicialmente con la forma o la problemática creciente de breaches o de brechas de ciberseguridad que vive la industria. No es una duda que esa problemática cada vez está más creciendo y lo que ustedes están viendo aquí es un reporte del Identity Theft Resource Center en donde muestra cómo el número de brechas de ciberseguridad han evolucionado año a año hasta el año pasado, en donde se reportaron 1.473 brechas de ciberseguridad, y cómo el número de récords o de data que se han robado ha venido creciendo también de manera exponencial. Solamente en el 2020, en los meses que van del 2020, se han registrado aproximadamente 600 brechas de ciberseguridad, o sea que definitivamente es un problema que está en crecimiento. Ese crecimiento de las brechas de ciberseguridad es el crecimiento que hace que la problemática de ciberseguridad en nuestras organizaciones se vuelva una problemática de la junta directiva. De hecho, si uno mira de 2014 a 2020, las marcas icónicas que han sido comprometidas son cada vez mayores. Miremos en el 2020 empresas como Microsoft, como GoDaddy. Hace una semana Twitter anunció una brecha de ciberseguridad. El año pasado Capital One, uno de los bancos más progresivos, que tiene una plataforma de ciberseguridad más progresistas en la industria, también fue víctima de una brecha de ciberseguridad en donde se perdieron más de 105 millones de datos de tarjetavientes de esta institución financiera. Esa es una problemática que definitivamente es una problemática seria y gran parte de esa problemática tiene que ver con la capacidad que tienen los ataques de evolucionar de manera infinita. Esa es una realidad en la problemática de ciberseguridad. Algunos casos notables de los últimos años, el caso Capital One, como les mencionaba, 105, 106 millones de datos de tarjetavientes se perdieron. Citrix, este caso es súper interesante porque el adversario estuvo dentro de la red de Citrix por más de 10 años. Hay empleados de Citrix que no duraron 10 años trabajando para Citrix y aún así este adversario pudo tener acceso a la red de Citrix y
exfiltrar data de la red de Citrix por más de 10 años. Entonces, realmente un poco una forma más de probar que las capas de ciberseguridad que existen no necesariamente se están traduciendo en protección y que debe haber una forma diferente de mejorar esta problemática. El caso Marriott, que fue un caso del 2018, en donde en esta brecha en donde el cibercriminal estuvo más de 18 meses dentro de la red de Marriott, pudo exfiltrar más de 383 millones de datos de los huéspedes que se quedaron en hoteles de la cadena Marriott. Entonces es nuevamente un caso notable, un caso icónico. Si nos vamos a ver la problemática regulatoria en la industria, cada vez existen más frameworks o más regulaciones que requieren cumplir las diferentes organizaciones para las que trabajamos. Definitivamente en banca el tema regulatorio es muy grande, todos la evolución de la norma PCI DSS que afecta a todas las organizaciones que de alguna forma tocan datos de los tarjetavientes. Las diferentes organizaciones en retail también tienen que estar en cumplimiento con la norma PCI DSS, pero por ejemplo en el caso de salud está el tema de HIPAA, en el caso de compañías que son públicas, que cotizan en bolsa, está el tema de Sarbanes-Oxley, etcétera, etcétera. Eso lo menciono simplemente para que como profesionales de ciberseguridad tengamos en cuenta que nuestro rol adicional a proteger a la organización tiene que ver con proteger a la organización no solamente desde el punto de vista de brechas de ciberseguridad, sino desde el punto de vista de cumplimiento regulatorio. Y es algo que en nuestra interacción con las organizaciones, en nuestro día a día en la organización, debemos hacerle ver a nuestros ejecutivos. Y es que en nuestro rol de CISO tenemos que proteger a la organización, no solamente en el día a día de lo que los cibercriminales están haciendo, sino en asegurar que la organización está en cumplimiento con el ambiente regulatorio. Ahora, cuando nos movemos al mundo de cómo la industria de ciberseguridad ha evolucionado, en esta lámina estamos contrastando, si ven en este eje, las brechas de ciberseguridad con la inversión que se ha hecho en la industria en ciberseguridad. En el año anterior, en el 2019, más de 9.9 billones de dólares fueron invertidos en empresas de ciberseguridad. Sin embargo, cuando uno compara el resultado, pareciera que el resultado no está yendo en línea con la inversión que se está haciendo. Nunca antes se había invertido tanto dinero en ciberseguridad. Sin embargo, nunca antes hemos tenido tantas brechas en ciberseguridad también. ¿Qué está pasando? Y aquí cabe la pregunta, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Sí? Cuando uno revisa esta problemática, y nosotros tenemos en Lumo un white paper al cual les invito a todos a que lo lean. Ese white paper lo pueden conseguir en el área de recursos en el sitio web de Lumo, que es lumo.io. Hay 4 grandes razones por las cuales hemos llegado a este punto. La primera razón la mencioné al comienzo de esta charla, y es que las amenazas tienen la capacidad de evolucionar infinitamente. Pues en un mundo en donde las amenazas pueden evolucionar infinitamente, es lógico esperar que la inversión que se hace no necesariamente resulte en protección, porque esa inversión está yendo a capas de tecnología que una vez se implementan terminan siendo obsoletas. En un mundo en donde existe capital ilimitado, y un poco lo colocamos en esta sesión, más enfocado a que mientras exista el problema, va a existir capital que intente resolver el problema, pues nos damos cuenta que esa inversión está yendo a implementar o a diseñar tecnologías de ciberseguridad que terminan siendo obsoletas
en lo que las amenazas siguen evolucionando de manera infinita. Ahora, como tengo una tecnología para cada amenaza, el resultado final es complejidad en mi arquitectura de ciberseguridad. Empiezo a implementar un montón de capas de ciberseguridad que generan complejidad en la forma como administro ciberseguridad en el día a día, de manera tal que no pueda identificar cuáles de esas capas de ciberseguridad realmente están agregando valor o no. Y hay un último tema que nosotros llamamos la búsqueda de una solución mágica. Y es que los humanos estamos genéticamente predispuestos a tener gratificación instantánea. Entonces, uno en ciberseguridad trata de buscar esa tecnología que soluciona mágicamente todos mis problemas. Pero esa tecnología no existe. Con lo cual, termino siempre implementando capas de seguridad que prometen solucionar el problema, pero como las amenazas evolucionan infinitamente, caigo en un nuevo ataque que me obliga a implementar una capa que en teoría promete solucionar todos los problemas y se replica este ciclo de gato y ratón continuamente, de ataques y defensa continuamente. Bien, vayamos ahora entrando hacia el tema de Information Risk Management. Y para hablar de esta problemática, lo primero que quiero resaltar es que los ataques siguen el mismo ciclo una vez y otra vez. El atacante, mientras ya hemos revisado toda la problemática que existe en ciberseguridad desde el punto de vista de brechas e inversión en ciberseguridad, algo que es supremamente curioso es que el atacante sigue ejecutando el mismo ciclo siempre. El atacante va de planificación del ataque a exfiltración de la data que se quiere robar, o de planeación del ataque a encripción en los casos de ransomware. Y el común denominador en este proceso es que el adversario o el atacante tiene que utilizar la red siempre. El atacante absolutamente tiene que utilizar la red. Es la única forma en la cual el atacante puede sistemáticamente ser exitoso. Y quizás esa es la razón mediante la cual la industria de ciberseguridad por los últimos 25 años mantuvo la visión de evitar que el adversario tenga acceso a la red. Sin embargo, en un mundo en donde los ataques evolucionan constantemente, es lógico pensar que en algún momento el adversario va a tener acceso a la red. Y cuando el adversario tiene acceso a la red, la única alternativa que existe, la única posibilidad que tenemos es la capacidad de detectarlo a gran velocidad y contenerlo con gran precisión. Entonces, ese es un poco el cambio de paradigma que existe entre la visión tradicional de ciberseguridad y la visión moderna de ciberseguridad. Es una visión que contempla el hecho de que el adversario tenga acceso a la red. ¿Producto de qué? Producto de que el adversario tiene la capacidad de evolucionar infinitamente sus ataques. Y cuando eso ocurre, insisto, cuando el adversario tiene acceso a la red, la única alternativa que existe es la capacidad de identificar el adversario en la red con gran velocidad y de contenerlo con gran precisión. Bien, entremos un poco en cómo el concepto de information risk y compliance risk se conecta con el negocio. Uno de los grandes problemas que tradicionalmente ha existido en ciberseguridad es cómo el riesgo tecnológico lo puedo presentar en la forma en que le hace sentido, en que le es relevante a la junta directiva o al equipo de management de una organización. Y el equipo de management de una organización y la junta directiva de una organización solamente entiende de riesgo del negocio. Con lo cual, los CISOs tenemos la tarea de traducir el riesgo de información y el riesgo de compliance a riesgos del negocio. Y los riesgos del negocio son riesgos estratégicos, riesgos operacionales, riesgos financieros o riesgos reputacionales. ¿Cuál puede ser un riesgo estratégico?
Por ejemplo, una brecha que se robe información o propiedad intelectual, lo cual permite retrasar la implementación de una ventaja competitiva en la organización. ¿Cuál es un riesgo operacional? Por ejemplo, un ataque de negación de servicio que minimice la posibilidad de nosotros entregar o cumplir con nuestras obligaciones como organización. ¿Cuál es un riesgo reputacional? Por ejemplo, una brecha de ciberseguridad que se robe información de los clientes de la organización y los haga público. Entonces, siempre como practicantes de ciberseguridad, vamos a tener una forma mejor de conectarnos y de lograr el respeto y el apoyo del equipo ejecutivo y de la junta directiva si somos capaces de traducir riesgo informático o riesgo de cumplimiento en riesgo del negocio. Ahora, la junta de directores tiene una responsabilidad fiduciaria con la organización, con lo cual la junta de directores, y de hecho este slide es un slide sacado del National Association of Corporate Directors, y es un slide que yo creo que ustedes, de hecho esta presentación la van a tener ustedes, pueden compartir con su equipo ejecutivo y con su junta de directores. Porque si ellos no lo saben, y estoy seguro que muy probablemente sí lo saben, esto les va a abrir los ojos en cuanto al rol que debe tener un director y un ejecutivo de la compañía asociado al riesgo informático de una organización. Los directores de una organización deben enfocar el tema de ciberseguridad como un riesgo empresarial y no solamente como un problema de IT. Los directores deben entender las implicaciones legales que tiene el riesgo de ciberseguridad de acuerdo a las circunstancias específicas de una organización. La junta de directores debe tener acceso adecuado a expertise de ciberseguridad para tomar las decisiones adecuadas que permitan la continuidad del negocio de la organización para la cual son miembros de la junta de directores. La junta de directores debe definir las expectativas que el equipo de management debe cumplir desde el punto de vista de gerenciamiento del riesgo cibernético en una organización. Entonces, yo creo que son elementos que son muy importantes que discutan tanto con ejecutivos en su organización como con miembros de la junta directiva si se hace necesario. Hay algo que es súper importante implementar cuando estamos gestionando riesgo. Cuando estamos gestionando riesgo, tratamos de identificar quiénes son los dueños de los riesgos que estamos gestionando. Y nada es más eficiente que implementar un esquema de defensa basado en 3 líneas. Ese esquema de defensa basado en 3 líneas empieza por definir quién es el dueño y el administrador del riesgo. El equipo de IT, los gerentes de una dirección, de una unidad de negocios, etcétera, etcétera. ¿Qué deben hacer los dueños de esos riesgos? Definir cómo van a administrar ese riesgo, mantener las capacidades que permitan administrar ese riesgo o mantenerlo bajo control y definir estrategias o trade-off para transferir el riesgo hacia otra organización. Luego viene la segunda línea de defensa, que es quien hace el management del riesgo completo, y aquí está la figura de el oficial de ciberseguridad. El oficial de ciberseguridad opera como un facilitador para que los dueños de los riesgos puedan hacer su trabajo eficientemente y para que quien audita los riesgos pueda validar el cumplimiento adecuado de las diferentes políticas y procedimientos de ciberseguridad. Veamos un poco en más detalle la función de ciberseguridad en cuanto a las actividades que debe implementar en la organización. El mandato de seguridad de la información busca liderar el esfuerzo de la organización en administrar el riesgo de manera tal que se
implemente o se pueda cumplir el apetito de riesgo que tiene una organización. Cuando existen riesgos, esos riesgos uno los puede eliminar totalmente y probablemente eliminarlos resulta en implementar controles muy costosos para la organización. Pero una organización en ese momento debe definir cuál es su apetito de riesgo, cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir. Y la función de Information Security es asegurar que la organización implementa las capacidades que permiten efectivamente implementar los controles para llegar al apetito de riesgo que la organización ha implementado. Para eso existen 6 grandes características que les voy a comentar a continuación. La primera es proporcionar el aseguramiento a la junta de directores con la información para que la junta de directores pueda administrar apropiadamente el riesgo. La segunda es la de crear y mantener las políticas de ciberseguridad que se implementan a nivel de la organización. La tercera, y muy importante, es monitorear el ambiente de amenazas y el panorama regulatorio de la organización. Y generalmente en esta tendemos a fallar mucho, porque nos dejamos llevar por un lado del tema regulatorio y olvidamos el tema de amenazas. Y hay algo que es una máxima que se utiliza en ciberseguridad muchísimo, y es que cumplimiento regulatorio no equivale a protección contra amenazas. Entonces es muy importante monitorear el ambiente de amenazas que está enfrentando el negocio al mismo tiempo que se monitorea el ambiente regulatorio. Invertir y administrar en las capacidades que permiten proteger a la organización frente a ataques de ciberseguridad. Pues aquí viene, así como hago el monitoreo de las amenazas y del ambiente regulatorio, ahora me voy a implementar los controles que me permiten cumplir con el ambiente regulatorio a la vez que minimizo la afectación de amenazas a la organización. Y la siguiente, que es muy importante, es asistir a los dueños de los riesgos, que son esos dueños de las unidades de negocios, etcétera, en asegurar que toman las decisiones correctas asociadas a los trade-offs que tienen que hacer para administrar riesgo en su unidad de negocios, seleccionando el cumplimiento, los controles de ciberseguridad adecuados. Y finalmente, facilitar y monitorear la implementación y el mantenimiento de los controles de ciberseguridad que una organización ha decidido implementar. Estas son los 6 ítems claves que la función de seguridad de la información debe asegurar e implementar en el día a día. Ahora viene un momento de reflexión en ciberseguridad y es cómo un CISO se asegura que está tomando las decisiones adecuadas en una organización o cómo en general se toman las decisiones adecuadas. Esta lámina está inspirada en un estudio de MIT en el año 2018. Ellos invitaron a CISOs supremamente experimentados, con muchísima experiencia en la función de ser CISO de una organización, y también invitaron a CISOs novatos en la tarea de ser CISO, CISOs que eran primera vez CISOs de una organización. Y los enfrentaron a múltiples problemas en el día a día de una organización, problemas de ciberseguridad, obviamente, para identificar qué decisiones tomaban y si un CISO con mucha experiencia tomaba una mejor decisión que un CISO con muy poca experiencia. El resultado fue, curiosamente, que ninguno de los 2 grupos tomaron decisiones adecuadas. Y entonces la pregunta que sigue es, ¿por qué no tomaron decisiones adecuadas? Y el resultado de ese estudio cae en estas 2 líneas. La primera, en la incertidumbre que rodea los ataques de ciberseguridad.
Cuando uno habla de un ataque de ciberseguridad, ese ataque no es absoluto. No hay una probabilidad 100% de que el ataque ocurra en la organización en la cual yo soy CISO. Y eso nubla mi capacidad de decisión. Pongo un ejemplo diferente. Hay personas que les detectaron cáncer de pulmón y dejaron de fumar al otro día. Pero eso es una decisión súper tajante. Tienes cáncer de pulmón y la única solución que te va a lograr extender tu vida es dejar de fumar. Cuando uno en ciberseguridad ve la posibilidad de que ocurra un ataque de ransomware en mi organización, esa posibilidad no es 100% y obviamente no es 0%, pero esa incertidumbre nubla mi capacidad de tomar decisiones en ciberseguridad. Y la segunda tiene que ver con los retrasos que existen en construir capacidades de ciberseguridad. Cuando uno se enfrenta a un problema que tiene una incertidumbre de ocurrencia, tiende a pensar que va a tener el tiempo para implementar las capacidades de ciberseguridad que necesite implementar en el momento en que enfrente el problema. Y eso hace que el proceso de decisión sea más complicado todavía, porque cuando yo me enfrento al problema y quiero implementar la solución, olvidé que esa solución necesito importarla, que hay un tiempo, si es un appliance, por ejemplo, hay un tiempo de despacho desde fábrica hasta que ese dispositivo llegue, en este caso, a Chile. Cuando llega a Chile tiene que pasar por aduana, después de aduana tiene que llegar a mi organización. Cuando llega a mi organización, el equipo que lo va a implementar no está disponible necesariamente en ese momento. Entonces, tiendo a obviar los tiempos asociados a desplegar las capacidades de ciberseguridad que necesito cuando estoy enfrentando el problema. Y aquí me voy a valer de esta frase de el rey Henry VIII de Inglaterra, quien decía que de todas las pérdidas, la pérdida más irrecuperable de todas es el tiempo, porque nunca lo puedo recuperar. El tiempo que perdí, ese tiempo se fue eternamente. Eso nos permite visionar que en nuestras organizaciones, en nuestra tarea día a día de ciberseguridad, es supremamente importante asegurar que se implementan las capacidades de ciberseguridad que la organización necesita para enfrentar los ataques de hoy y los ataques del futuro. Y ahí caigo en la siguiente lámina, que es una lámina basada en la aplicación de teoría de control a ciberseguridad. Este es un nuevo paradigma. Es un nuevo paradigma que viene en lo que nosotros llamamos la ciberseguridad moderna. En la ciberseguridad tradicional, que es la ciberseguridad desarrollada en los últimos 25 años, en esa ciberseguridad uno implementa capas y capas de ciberseguridad, pero nunca está midiendo en tiempo real la salida de mi sistema de ciberseguridad. La salida de mi sistema de ciberseguridad debería ser el nivel de compromiso que tengo. Eso nunca lo estoy midiendo. Como nunca lo estoy midiendo, pasa lo que ocurre hoy en ciberseguridad, que un cibercriminal compromete a una organización y tarda la organización en promedio entre 6 y 18 meses en identificar que está comprometida. En la ciberseguridad moderna, que es este nuevo paradigma, yo implemento un sistema de control cerrado. Por eso se basa en aplicación de teoría de control a ciberseguridad. Y es que yo pueda definir toda mi arquitectura de ciberseguridad como un controlador, de manera tal que la entrada a ese controlador son los ataques que está sufriendo la organización y la salida es la medición del compromiso residual que mi organización está viviendo. Es decir, lo que mi arquitectura de ciberseguridad no pudo detener. Y el valor de tener esta medición es la capacidad de retroalimentar mi arquitectura de ciberseguridad con el objeto de que el sistema completo busque llegar al nivel ideal en ciberseguridad, que es el nivel de cero compromiso. Pongo un ejemplo del día a día. Cuando uno en nuestras casas usa el sistema de aire acondicionado,
y el sistema de aire acondicionado es probablemente de los sistemas más simples que existe. Uno a ese sistema le dice, quiero la temperatura en 22 grados centígrados. Y el sistema solo se pone a funcionar con el objetivo de lograr que en un momento la temperatura de ese cuarto está en 22 grados centígrados. Y si hay una desviación, el sistema se activa o se desactiva para intentar mantener esa temperatura. En ciberseguridad, en la ciberseguridad tradicional eso no existe. Yo implemento capas y capas de ciberseguridad, pero el resultado final nunca lo estoy midiendo, o lo mido cuando ya ocurrió un problema. Solo un ejemplo para reflejar ese nuevo paradigma. Y es un poco lo que vemos aquí en esta lámina, es la capacidad de definir el sistema de ciberseguridad en completo en función de teoría de control. Vamos a ir rápidamente a introducir el concepto de Security Frameworks, que como les decía, les permite gestionar las conversaciones de una forma mucho más eficiente con los diferentes stakeholders en la organización, con el equipo ejecutivo, con el equipo de directores de la organización. En el día a día nosotros vemos a la función del CISO cada vez más cercana a tener una línea de reporte directa con la junta de directores, con lo cual construir un framework de reporte es supremamente fundamental para evolucionar esta conversación. Este framework de reporte desde el punto de vista de ciberseguridad les permite al CISO y al equipo del CISO actualizar frecuentemente a la junta de directores sobre la postura de ciberseguridad de la organización. Le permite explicar al CISO el plan estratégico de seguridad en la organización. Le permite crear gobierno de ciberseguridad alrededor de discusiones asociadas hacia cómo la organización se está moviendo en ciberseguridad y así se están traduciendo los riesgos informáticos y los riesgos de cumplimiento que vimos al comienzo de esta sesión en riesgos del negocio. Entonces, permite tener una discusión mucho más productiva con la junta de directores, que típicamente no son personas que conocen el detalle de la problemática en ciberseguridad. Cuando tienen un director en la junta directiva que conoce de temas de ciberseguridad, usualmente las conversaciones y los proyectos se mueven mucho más rápido. Pero el tener el framework le permite a la junta de directores entender riesgo y poder de forma más eficiente compartir noticias de brechas de ciberseguridad que están ocurriendo. Al mismo tiempo, le pone la responsabilidad al CISO de hacer el benchmarking entre una brecha que ocurrió en una compañía similar a otra. Por ejemplo, si estamos hablando de retail y estamos hablando de la brecha de Target, seguramente la junta de directores va a preguntar cómo yo, si soy una compañía de retail, también no estoy, o sí, o en qué medida estoy expuesto al riesgo de la brecha que sufrió Target, etc. Y armonizar de mejor manera las necesidades regulatorias que requiere la organización para su cumplimiento total. Hay muchos frameworks de ciberseguridad. El framework que ustedes están viendo ahora es el framework que NIST sugiere y básicamente está basado en 5 etapas. La primera es la identificación del riesgo, la de protección de ese riesgo, la de detección de la actividad maliciosa asociada a un evento de ciberseguridad, la forma como la organización podría responder a un riesgo detectado de ciberseguridad y la forma como se recupera la organización de ese riesgo. Yo insisto en que esta presentación ustedes la van a tener, con lo cual si hay alguna inquietud, inclusive posteriormente podemos revisarlo. Y aquí está lo que les había mencionado hace unos minutos, y este es el ejemplo específico de la brecha
target en un cliente que también es un retailer, en donde el CISO busca hacer la analogía entre qué pasó en la brecha target y cómo en la organización particular para la cual este CISO está operando, se puede implementar o se corrige la solución o las capacidades que tienen para protección. Este es un ejemplo diferente en una brecha ocurrida en una planta de electricidad en Ucrania y cómo en ese caso la brecha, cuáles son los incidentes que fallaron para esa brecha y cómo en la organización particular de esa organización de utilities implementa capas para protegerse de esa situación. Eso permite tener una conversación mucho más efectiva en la organización en particular. Y finalmente, algo que es súper importante compartir con la Junta de Directores, ya establecido el framework de ciberseguridad que se va a implementar. De vuelta, insisto, este es un ejemplo de un framework. Hay varios frameworks. Lo más importante es que ustedes en su organización se pongan de acuerdo con qué framework utilizar. Y una vez tienen eso definido, ahora pueden crear el roadmap de ciberseguridad para su organización. Y para construir ese roadmap de ciberseguridad, hay este template puede ser de gran ayuda, en donde están las capacidades asociadas a las diferentes capas definidas en el framework: identificación, protección, detección, respuesta y recovery, el estado actual que tiene la organización de ustedes, el goal o la meta que tienen para cubrir en un año en particular, el roadmap en años futuros y el benchmark que aplica para ustedes. De vuelta, si estamos hablando en retail o si estamos hablando en banca, pueden encontrar un benchmark que es un peer similar, una compañía similar a las de ustedes, en una geografía similar, para definir claramente cómo la organización se va a mover a mejorar su postura de ciberseguridad por cada una de las capacidades que sugiere el framework cubrir. Ya cuando presentan el framework, pueden ir presentando cada una de las actividades en particular y cómo cada uno de los proyectos que están implementando hace sentido con la evolución que buscan llevar en el roadmap estratégico de protección de ciberseguridad en su organización. Quiero dejarlos con referencias adicionales para que ustedes tengan a mano en adición a esta presentación. La primera, antes de ir a preguntas, la primera se llama los 5 principios de una presentación efectiva para la Junta de Directores de la firma consultora CEB. La segunda es cómo construir una efectiva presentación de riesgo tecnológico para la Junta de Directores de la firma Gartner. Y los 2 artículos académicos sobre los cuales se basó esta presentación. La primera es Decision Making and Biases in Cybersecurity Capabilities Development. Este es el paper de MIT. Y el segundo, que es la aplicación de teoría de control para un nuevo paradigma en ciberseguridad de Harvard. Esas son las fuentes sobre las cuales está basada esta presentación. Y sin más, quiero agradecerles por el espacio. Ricardo, muchas gracias por invitarme nuevamente y ahora estoy dispuesto a tomar algunas preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, tenemos algunas preguntas. Queríamos comenzar por la primera. Cuando tú hablas de el framework de madurez y establecer así un roadmap, entendemos que primero hay que hacer la evaluación de madurez y esa evaluación de madurez nos va a entregar un estado actual y con él podemos ir priorizando para definir nuestro plan. Sin embargo,
no queda muy claro si hay una plantilla para, para poder evaluar o para hacer esa evaluación de madurez. Sí, hay una plantilla, de hecho en la primera referencia que les mencioné, la de CEB, de hecho CEB fue comprado por Gartner, hay plantillas preestablecidas que de hecho están construidas por verticales. Entonces, Perfecto. hay una plantilla para la vertical de banca, hay una plantilla para la vertical de telecomunicaciones, para la vertical de retail. Ese es una muy buena pregunta y es un buen arranque para construir ese framework, Ricardo. Yo me voy a asegurar que te comparto esas plantillas. Ya, perfecto. Es muy interesante poder contar con ese material porque para una gerencia que recién está partiendo, puede así evaluar su estado inicial. Otra pregunta que nos están haciendo acá por el chat, por Q&A, es consultan sobre los KPIs de ciberseguridad. Este roadmap también nos permite generar o relacionar la gestión del riesgo y así poder establecer algún seguimiento o monitoreo de KRIs, por ejemplo, o Key Risk Indicators. Sí, digamos que el objetivo de tener el framework diseñado de esa forma, identificación, detección, protección, respuesta y recovery, es que ahora tú puedas medir la ejecución de la organización en cada una de esas etapas. De hecho, organizaciones más sofisticadas organizan su equipo de ciberseguridad asociado al framework. Entonces, tienes parte de tu equipo de ciberseguridad enfocado en identificación, parte de tu equipo de ciberseguridad enfocado en respuesta. Y ahora a cada uno de esos equipos puedes definir los KPIs que hacen sentido para ese equipo en la realidad de tu negocio. Si recuerdas, cuando mostraba esos frameworks, había un benchmark, que típicamente es el benchmark de un peer tuyo. Por ejemplo, en el caso de recovery, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en recuperarme de un ataque de negación de servicio? Y hay un KPI que define eso. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en identificar una amenaza de estilo ransomware en mi organización? ¿O cuánto tiempo me voy a recuperar? Y existe un KPI para eso. Hay si no estoy mal, la tercera referencia es bastante explícita en cuanto a KPIs para algunos de estas etapas, Ricardo. Bien, perfecto. Hay una consulta también referente a las capacidades que tú mostrabas también en el framework. Y uno, al realizar este análisis de madurez, también tiene que establecer un parámetro con el cual compararse para poder establecer esas capacidades mínimas. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las capacidades mínimas? ¿O eso es ad hoc a cada organización? No, es una muy buena pregunta en realidad. Yo creo que cuando uno habla de capacidades mínimas, cada organización, digamos, tiene uno que irse como a la base de seguridad. Seguridad se define como el trío que existe entre confidencialidad, disponibilidad e integridad, ¿no? Ese es el trío que define seguridad. Y lo mínimo que debe tener una organización es cuál es mi mínimo nivel de disponibilidad con el que el negocio puede operar, el mínimo nivel de confidencialidad que requiere la información que estoy manejando y el mínimo nivel de integridad. Y ese debería ser el mínimo sobre el cual debería operar la organización. Esa actividad, Ricardo, se puede ejecutar de una forma muy simple y la pueden ejecutar los CISOs nacientes en una organización entrevistando al equipo ejecutivo. Entrevistando al equipo ejecutivo y tratando de obtener respuesta a esas tres cosas. ¿Cuál es la mínima disponibilidad que requiere la compañía? Y después de que tienes esa respuesta, te vas ahora por los sistemas críticos de la compañía a identificar esos mínimos, lo mismo en confidencialidad y lo mismo en integridad. Y eso ayuda muchísimo a establecer, digamos, un framework naciente.
Hace 15 años atrás no existían estos frameworks, o hace 20 años atrás no existían esos frameworks. Y los CISOs iniciales que estábamos trabajando en esto, armábamos los frameworks, era con base en esas tres características: confidencialidad, integridad y disponibilidad, y medíamos eso. Luego, cuando evolucionaron estos frameworks, pues es mucho más sofisticado ver que tú necesitas capacidades de identificación de amenazas contra confidencialidad, contra integridad, contra disponibilidad. Responder a ataques que afectan tu disponibilidad o afectan tu integridad o tu confidencialidad. Entonces son mucho más sofisticados estos frameworks. Pero si no existen estos frameworks y en una compañía relativamente chica, hacer el assessment de esas tres variables, confidencialidad, integridad y disponibilidad, ayuda muchísimo. Sí, quería hacer una consulta también allí en esa área que han mencionado respecto a cómo defendernos o cómo protegernos. Y tú mencionabas en la presentación esta retroalimentación para que la organización vaya aprendiendo y que en ese aprendizaje pueda ir fortaleciendo sus niveles de defensa. En ese aprendizaje que se mencionaba, retroalimentación, estamos hablando de tecnologías como Machine Learning o inteligencia artificial. Sí, obviamente, yo creo que hay tres grandes drivers que hacen que este nuevo paradigma en ciberseguridad sea una realidad, ¿no? El primero tiene que ver con el aumento en la capacidad de cómputo que existe hoy en día, y eso hace que puedas implementar modelos de machine learning y de inteligencia artificial sobre toda la data de red que está generando una organización para identificar compromisos. El segundo es el incremento en el ancho de banda. Eso hace que puedas llevarte toda esa metadata hacia una nube de una forma muy fácil, en donde tienes capacidad de cómputo prácticamente infinito. Y el tercero es la disminución del costo de storage, lo cual hace que toda esa metadata, que puedas almacenar años de metadata de red para poder aplicar modelos de machine learning sobre años de metadata de tu red, lo cual permite predecir muy bien la forma como tu red se comporta en un estado normal e identificar cualquier desviación. En función de eso, para ir cerrando, entiendo que tú estás con un tiempo muy acotado. En función de eso, las variantes nuevas de ataque, que se muestran muy complejas hoy día, están hoy siendo detectadas por este tipo de sistemas que permiten retroalimentarse o no. ¿Es una forma de defensa más fuerte? Es una forma de defensa mucho más eficiente, Ricardo, porque permite que tú midas ciberseguridad no con base en lo que le pasa a un tercero, sino con base en lo que le pasa a tu organización. Entonces, tradicionalmente, digamos, la forma tradicional de hacer ciberseguridad es que el mundo hablaba de una amenaza y entonces yo tenía que tener protección para esa amenaza, ¿sí? Sin embargo, esa es una forma buena, a menos que la amenaza que te esté afectando a ti es otra, ¿sí? Claro. Con lo cual es mucho más eficiente medir en tu red, en tu organización, cuáles son las amenazas que están afectándote y definir una estrategia de protección, ese roadmap que vimos de protección, basándose en las amenazas que afectan a tu organización. Es realmente mucho más eficiente. Lo otro es que permite medir ciberseguridad en tu organización basándote en el total de tu sistema, no como lo hacíamos tradicionalmente, que uno se enfocaba en poner capas de protección para activos críticos y dejaba el resto de los usuarios literalmente con un antivirus y desprotegidos a cualquier otro ataque que pudiera generarse. Y eso lo aprovecharon mucho los cibercriminales, porque los cibercriminales entendieron que era mucho más eficiente entrar en un laptop de un colaborador y desde allí moverse a un sistema crítico que entrar al sistema crítico directamente. Entonces, este modelo moderno de ciberseguridad busca medir la ciberseguridad del sistema completo, en lugar de sistemas parciales. Ricardo, te agradezco muchísimo
el espacio. Me encantaría quedarme con ustedes. Cualquier pregunta, envíamela por correo electrónico y con gusto la respondemos, Así ¿vale? es. Muchas gracias, Ricardo. Agradecemos tu tiempo y compartir con nosotros en esta serie de Masterclass del Magíster de Ciberseguridad. Perfecto. Gracias. Bien, un abrazo a todos. Un Chao. abrazo, muchas gracias. Agradecemos también a todos los asistentes que nos han acompañado en esta presentación. Los dejamos invitados a las siguientes charlas que tendremos en esta serie Masterclass de nuestro Magíster de Ciberseguridad, dirigido para nuestros alumnos y exalumnos del Magíster y también abierto para todos los profesionales de la ciberseguridad. Muchas gracias, nos vemos.